Bueno, llegamos a la parte donde voy a mostrarte una comparativa entre el iPhone 14 Pro Max versus este Osmo Pocket 3. La imagen que estoy grabando ahora mismo la estoy haciendo con el iPhone 14 Pro Max y lo que quiero que ustedes vean aquí rápidamente en este video, si el iPhone es mejor para tú hacer videoblogs o te sale mejor el Osmo Pocket 3. Así que voy a mostrarte una serie de imágenes, voy a probar la estabilización de imagen, voy a probar también la calidad de audio en los micrófonos, en el micrófono de manera nativa del iPhone y en los 3 micrófonos de este Osmo Pocket 3, porque recuerde que al iPhone tú le puedes adaptar un micrófono, como en este caso que le estoy adaptando este micrófono. También el Osmo Pocket 3 viene con un micrófono, ¿verdad?, externo, y lógicamente el audio sería igual en ambos casos. Así que veamos esas pruebas y luego subo aquí para darte mi humilde opinión. Bueno, y en esta prueba ahora estoy con el iPhone 14 Pro Max. Estoy grabando con el iPhone para ver qué tal funcionaría tanto en audio como en imagen. A mí me gusta hacer los videos así, chicos. Vale la pena tú comprar el Osmo Pocket 3 si tienes un iPhone 14, un 14 Pro Max o tienes un iPhone 15. Y eso es lo que quiero que ustedes puedan ver. Ahí estoy con la estabilización de imagen activada en el iPhone. También tiene un solo sensor. Recuerda que el iPhone tú puedes usar varios sensores. Yo estoy usando el sensor que se ajusta mejor a esta condición de grabación. También estoy grabando en 4K 60 fotogramas por segundo. Y quiero que ustedes puedan ver si se puede hacer un videoblog con este iPhone. No voy a incluir un micrófono en esta prueba porque ustedes saben que hay micrófonos que se le pueden adaptar tanto al iPhone como se le puede adaptar también al Osmo Pocket 3, que de hecho el Osmo Pocket 3 viene con un micrófono integrado. Y quería que ustedes pudieran ver la calidad de imagen. Es una prueba más que todo para ver si este iPhone vale la pena. Lo que voy a hacer es que voy a caminar hasta allá, voy a caminar hasta aquí, ¿verdad? Y voy a correr para ver la estabilización de imagen del iPhone. Y ahí está, ahí estoy un poquito en contra de luz. Lo que voy a hacer es que me voy a mover. Y en cuanto al peso, basado en la experiencia, pues el peso es casi similar. Casi vas a sentir la misma sensación en cuanto al peso, ya sea que estés grabando con el iPhone o ya sea que estés grabando con el Osmo Pocket 3. Esta misma prueba la voy a hacer ahora con el Osmo Pocket 3 para que tú puedas ver calidad de imagen, calidad en el audio, en los micrófonos y también estabilización de imagen. Así que seguimos. Bueno, y ahora estoy grabando en la misma prueba con el Osmo Pocket. Tengo el seguimiento de cara activado. Este Osmo Pocket 3 versus el iPhone 14 Pro Max para videoblog. Estoy haciendo lo mismo porque vine a este parque y decidí hacer estas pruebas tanto con la Sony Alpha 7 IV como con, ¿verdad?, la GoPro, para ver al final cuál funciona mejor. Y todos esos enlaces de esos videos que grabé te los voy a dejar en la descripción. Así es, vamos a ver calidad de imagen, estabilización de imagen también, ¿verdad? Hice esta misma prueba con el iPhone. Ahora estoy grabando totalmente con el Osmo Pocket 3 y voy a subir los clips así separados para que ustedes tengan una idea de cuál tiene mejor estabilización de imagen y cuál graba mejor. Voy a llegar hasta el mismo punto donde llegué con el iPhone para que ustedes puedan ver cuál es mejor. Voy a correr un poquito estabilización de imagen en el Osmo Pocket. Y cabe destacar un punto importante, y es que en el iPhone yo estoy grabando con la cámara de atrás, porque ustedes saben que la cámara de atrás tiene una mejor calidad. No quise grabar con la cámara del frente, sería muy bueno porque con la cámara del frente ahí mismo tú te estás viendo en esa pantalla, pero la calidad de imagen baja muchísimo. Yo quería que esta comparativa sea una comparativa justa para ver cuál de los dos tiene mejor calidad de imagen y cuál de los dos tiene también una mejor estabilización de imagen. Así, chicos, que sea usted el jurado y déjame saber aquí en los comentarios para ti cuál es mejor. Así que ya sabes, seguimos. Este es el Osmo Pocket 3.
Bueno, como ustedes vieron en esas imágenes, debo decirte que el iPhone tiene una gran cámara. Me encanta. El Osmo Pocket también viene con una muy buena cámara, pero siento que cuando tú grabas en 4K a 60 cuadros por segundo de manera estándar, te vas a dar cuenta de que el Osmo Pocket 3, siento yo que la calidad de imagen es mejor. Siento que, lógicamente, el iPhone tú tienes la opción de poder ponerla en opciones avanzadas. También en los Osmo Pocket 3 tú tienes la opción de ponerla en modo avanzado y ahí tú pulir la calidad de imagen. En este caso yo no me quise complicar con esa vaina y decidí hacer la comparativa de manera estándar. Si ustedes me piden en los comentarios que después haga una comparativa mostrando las configuraciones Pro en ambos casos, ya que el iPhone graba en ProRes, este también graba en ProRes, graba también con la mayor calidad de imagen que pueda existir ahora, de hasta 4K a 120 fotogramas por segundo, colocándola de manera Pro, y ahí tú vas a poder también exprimirle mejor la calidad de imagen. Pero lo que quise hacer en esta comparativa fue mostrarte la calidad estándar tanto en el iPhone como en el Osmo Pocket, y grabando obviamente en resolución de 4K a 60 fotogramas por segundo. También te hice una prueba de zoom, te probé el zoom a 2X, que a pesar de que esta cámara es súper pequeña, tenemos un zoom de 2X que me encanta porque cuando tú haces zoom no pierde calidad, el lente sigue apreciando esa gran calidad de imagen. También el iPhone, a pesar de que estuve grabando en 4K, fíjate también que te da una buena calidad de imagen cuando tú haces zoom. Así, chicos, que yo creo, según mi punto de vista, ambos dispositivos funcionarían perfecto para tú crear videoblog. En cuanto al iPhone, como dije hace un rato, estuve grabando con la cámara de atrás. Recuerda que tenemos 3 cámaras. Lógicamente yo usé un solo lente, que era el lente que vamos a decir, que se adaptaba mejor a esa situación, porque tú puedes usar de los 3 lentes, puedes usar el que mejor necesites en esa circunstancia. Eso es en el caso del iPhone, porque tiene 3 lentes. Yo usé el lente que sería, vamos a decir, el necesario para tú crear videoblogs y para tú crear contenidos como este video que estoy grabando ahora mismo, que lo estoy haciendo con el iPhone. Así, chicos, que creo que los dos funcionarían, pero si tú quieres dedicarte de manera profesional a la opción de crear blogs, pues vete con el Osmo Pocket 3, porque tiene una muy buena imagen de manera estándar, tiene también una mejor estabilización de imagen. Fíjate como yo corrí ahí y la verdad es que me duró, la estabilización de imagen es muy buena, supera con mucho a la estabilización de imagen del iPhone. El iPhone resuelve, pero el Osmo Pocket 3 es mejor en cuanto a la estabilización de imagen. También la calidad de audio, si decides grabar con los micrófonos, recuerda que el Osmo Pocket 3 viene con 3 micrófonos omnidireccional, que vas a poder capturar el audio de cualquier dirección. Eso es en caso que tú no quieras usar el micrófono que viene adicional, porque si te compras el combo para creadores, pues lógicamente ese combo trae un micrófono adicional y ahí tú vas a poder sacarle un mejor provecho. Así, chicos, que en esta comparativa, esto es más como una prueba para que ustedes puedan ver si tú ya dispones de un iPhone. ¿Valdría la pena yo comprarme el Osmo Pocket 3 para hacer videoblogs o para YouTube, para crear contenidos de YouTube? Porque fíjate, el iPhone te brindaría esas prestaciones sin problema. También el Osmo Pocket 3. Si tú quieres usar esta Osmo para crear contenidos, podcast, pues puedes hacerlo, porque simplemente buscas un trípode, lo colocas ahí, buscas un buen ángulo y vas a poder crear tu podcast. Es casi lo mismo. Así que yo con cualquiera de las 2 cámaras me siento bien para crear videoblogs y para crear contenido de YouTube. Las 2 funcionan muy bien, pero si te quieres dedicar de manera profesional a crear videoblogs, pues yo te recomendaría que te vayas con el Osmo Pocket 3. La experiencia es mucho mejor. En cuanto tú te estás autofilmando, pues te vas a dar cuenta que es muy cómodo el Osmo Pocket 3. Esta base de aquí es muy buena, no necesita ningún accesorio adicional. En cuanto al iPhone, si decides hacer un videoblog, pues lógicamente vas a necesitar un palo de selfie para que estés más cómodo, y la cámara de enfrente en el iPhone no te la recomiendo, porque cuando tú grabas con la cámara frontal,
vas a notar que la calidad de imagen es muy mala. O sea, no es que no graba bien la cámara frontal, pero la calidad de imagen no es la misma. Esta le ganaría sin problemas, ya que el Osmo Pocket es cámara de atrás y cámara de adelante. Simplemente tú presionas el joystick, voltea la cámara de adelante, voltea la cámara de atrás hacia adelante. Mira, presiona 3 veces y la cámara se voltea sola. También el auto tracking, que te está buscando tu cara todo el tiempo, también esto es muy bueno, porque a la hora de tú estar autograbándote, pues lógicamente la imagen siempre va a estar centrada. Conclusión final por parte mía: si tienes el iPhone 14 Pro Max y eres un usuario casual o un creador casual que subes un blog de vez en cuando, pues yo diría de que te quedes con tu iPhone. Pero si ya quieres hacerlo más profesional, si quieres dedicarte full a la creación de contenido, o eres amante de guardar tus recuerdos, porque esto no solo sirve para creadores de video, esto sirve también para cualquier usuario que tenga niños, que quiera grabar, ¿verdad? O te vas de vacaciones y quiera grabar tus vacaciones, ya sea que estés en Francia, estés para allá en París, pues lógicamente esto te vendría bien porque es una cámara discreta y vas a poder sacarla en cualquier lugar, vas a poder grabar sin llamar mucho la atención. Pero ya sabes, en este canal te presentamos la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decide con cuál te va. Quiero, por favor, déjame un comentario aquí en la caja de comentarios. ¿Con cuál te quedarías tú? ¿Usarías tu iPhone, ya sea el 14 Pro Max o el 15, para crear contenido, o te comprarías el Osmo Pocket 3? Quiero que me dejes ese comentario aquí en la caja de comentarios. Muchas gracias y te veo en la próxima.